Este video tendrá información reciente del manga de One Piece. Pausa el video en este momento si no quieres spoilearte y no vas al corriente con la historia. Durante el arco del Reverie, una persona encapuchada se acercó al Gorosei para hablar sobre cierto pirata, una persona idéntica a Shanks, y aunque unos cuantos notaron algo extraño, la mayoría nos fuimos con la idea de que ese tipo era el pelirrojo, hablando con el Gorosei ni más ni menos. Sin embargo, al día de hoy ya sabemos que Shanks no solo es el hijo del ahora miembro del Gorosei y comandante supremo de los caballeros de Dios, Figarland Garling, sino que tiene un hermano gemelo, el líder de los caballeros de Dios, Figarland Shamrock. Shamrock fue realmente la persona que habló con el Gorosei sobre cierto pirata en esa ocasión, que bien podría haber sido Loki, su propio hermano Shanks, o algún otro del que aún no tengamos conocimiento. El saber eso, en parte, hace que se disipe la emoción por haber creído que Shanks había ido a Marilloa. Sin embargo, resulta que él, en efecto, sí fue a la Ciudad Santa, solo que en un contexto diferente. Durante el capítulo 1138, cuando Shamrock nos aclara que él es el hermano gemelo de Shanks, también nos dice que en una ocasión, este último fue a Marilloa, pero que le agradaban demasiado las personas del mundo de abajo y a causa de eso, regresó a vivir con ellos. Ese es un tema bastante interesante que, aunque se vio opacado por el mural del árbol Adam y el texto Harley, vale la pena abordar. ¿En qué momento Shanks fue a vivir a Marilloa? ¿Habrá ido por voluntad propia o hubo alguna otra razón? En este video quiero analizar el tema a detalle. Comencemos por lo evidente. Shanks fue encontrado en un cofre en God Valley siendo un bebé de apenas 1 año de edad. Y desde ese momento su familia fue la tripulación del pirata Goldie Roger. En ese barco él creció como aprendiz de pirata y por lo tanto es imposible que en ese periodo se escapara de pronto a la Ciudad Santa. De manera que desde ese momento y pasando por el punto en el que Oden se une a la tripulación de Roger, Shanks no fue a Marilloa y quizá ni siquiera sabía de su ascendencia. Realmente no estoy seguro si Roger le habría contado en algún momento cómo es que lo encontraron. Me parece que él era una persona sincera y no tendría que haber omitido la verdad. Y vaya que creo que Roger sí sabía que Shanks era hijo de Garling, pues son bastante parecidos físicamente y sabemos que Roger tuvo que haberse topado con Garling en el conflicto de God Valley. Tal vez en su momento no se dio cuenta, pero con el pasar del tiempo seguramente fue notando las similitudes. Imagino que esto a Shanks no le importaría mucho en realidad. Así como en el caso de Luffy, saber que Dragon era su padre no le causó demasiado impacto. Shanks se me figura ese tipo de persona, que no le daría tanta importancia al hecho de ser el hijo de un tenryubito. En todas sus escenas vemos que Shanks era un niño feliz, que disfrutaba vivir como pirata, así que creo que hasta ese punto no tendría una razón para visitar la Ciudad Santa. Casi inmediatamente después de la muerte de Roger, según vemos en el capítulo 0, Shanks busca a Yasopp y comienza a formar su tripulación pirata. Dudo mucho que él decidiera visitar la Ciudad Santa una vez que ya se había vuelto capitán, y por lo tanto la ventana de tiempo en la que tal visita fue posible es realmente corta. Tuvo que haber sido en algún momento después de la entrada de Oden al grupo, pero antes de reclutar a Yasopp. Creo que es importante considerar la siguiente información para reducir todavía más las posibilidades. Después de que Baggy se enfermara justo antes de ir a Laugh Tale, Shanks decide quedarse a cuidarlo, pero esto no lo afecta, pues aclara que él podrá ir a la isla cuando quiera, ya que forme su propia tripulación. Aquí se ve que estaba decidido a ir a Laugh Tale después, y de hecho esto es algo que Baggy creía que terminaría cumpliéndose. Pero el día de la ejecución de Roger, Baggy se desilusiona, pues ahora Shanks dice que ya no tiene planeado ir a Laugh Tale, al menos no por el momento. Algo cambió entre la escena en que Baggy se enfermó y la muerte de Roger. En ese año, Shanks tuvo que haber vivido una experiencia que cambió su perspectiva, lo suficiente como para decidir no ir por el momento a la isla final, pero no lo suficiente como para disuadirlo de convertirse en pirata. En mi opinión, fue precisamente en ese año cuando fue a Marilloa. Y aquí tenemos dos posibilidades, las dos igual de lógicas desde mi punto de vista, así que analizaré una a una. La primera es que Shanks haya sido llevado por la fuerza a la Ciudad Santa, precisamente mientras Roger estaba ausente. Shanks y Baggy se quedaron en una isla que hasta ahora desconocemos, pero que seguramente está cerca de Laugh Tale, pues Roger zarpó desde ahí y luego volvió al terminar su viaje, y no se tardó mucho.
En ese intervalo es posible que por alguna razón Garling se llevara a Shanks, tal vez porque Roger ya no estaba ahí para protegerlo. Eso le daría sentido a la escena en donde Shanks llora con Roger cuando regresa. Tal vez Shanks se enteró de información sobre su pasado que le causó esa emoción y decidió hablarlo con Roger para confirmar la información o desahogarse o algo así. Quizás tenía que ver con su madre, por ejemplo. La pregunta aquí claro sería el cómo fue capaz Shanks de escapar de Marilloa. Pero es evidente que si Shanks fue llevado por la fuerza a la Ciudad Santa fue usando los círculos de invocación. Ese medio es muy conveniente y todavía no sabemos exactamente cómo funciona. Pero gracias a estos círculos los Caballeros de Dios y el Gorosei pueden cubrir grandes distancias de manera instantánea, por lo que llevarse a Shanks no habría sido un problema. Y tal vez él regresó despertando un enorme haki como lo vimos con Joy Boy y revirtiendo la transportación o incluso usando un círculo de invocación propio. Sería muy interesante ver si Shanks es capaz de usar esos poderes. La otra opción es que él por cuenta propia haya ido a Marilloa. Entre más lo pienso, más sentido me hace esta última idea. Me explico. Supongamos que Shanks sí conoció a Garling en el lapso en el que Roger lo dejó para ir a la isla final, pero Garling no hizo nada por llevarlo a la Ciudad Santa realmente, aunque sí le pudo haber revelado información importante de su pasado que tal vez Shanks quisiera corroborar. Es probable que siendo ese el caso, y teniendo la semilla de la duda, el pelirrojo decidiera ir a buscar respuestas luego de que los piratas de Roger quedaron disueltos. El último año de Roger, él estuvo en Baterila en el South Blue, y Oden regresó a Wano, pero no sabemos nada sobre lo que le pasó después al resto de la tripulación. No sabemos a dónde fueron en todo ese año ninguno de ellos. Shanks estuvo en Lockdown el día de la ejecución, pero ¿y qué hizo antes, una vez que los piratas de Roger se separaron? Creo que tal vez ahí fue el momento en el que él, por cuenta propia, fue a Marilloa. Pero por supuesto que no creo que eso haya sido para quedarse a vivir ahí. Seguramente tuvo que tener algún objetivo. Uno que se me ocurre es averiguar cosas sobre su pasado, sobre sus padres o algo así. Pero otra es que de plano quisiera conocer secretos ocultos del gobierno. Para este punto Roger ya conocía la verdadera historia y hablaba de eso con su tripulación. No sé qué tanto sabía Shanks sobre esa verdadera historia, pero quizás era lo suficiente como para tener el interés de infiltrarse en la Ciudad Santa. Claro que uno podría preguntarse, ¿y cómo rayos le permitieron eso? Los Tenryubitos son demasiado narcisistas y no dejarían que un pirata fuera a vivir con ellos. O bueno, no lo dejarían a menos que tuviera algo importante que ofrecer. Ahora sabemos que incluso alguien como Loki puede ser ascendido a Tenryubito si es considerado valioso. Así que el hijo del comandante supremo de los Caballeros de Dios, por supuesto que podría ser admitido si es que llevaba algo importante para intercambiar. Hace tiempo hice una teoría en la que proponía que tal vez Shanks fue el que entregó a Roger, el que le dijo al gobierno que el rey de los piratas estaría en Baterila, pero no por ser un traidor, sino porque Roger fue el que se lo pidió. De hecho, especulaba que esa fue la razón de que Shanks lloró, porque su capitán le estaba pidiendo que lo entregara llegado el momento. La razón que se me ocurrió en aquel entonces era que tal vez esto fue para que Shanks pudiera cobrar el dinero de la recompensa o algo así, aunque eso suena un poco trivial. Pero ahora hay otra opción, tal vez Roger le dio a Shanks la oportunidad de ir con su familia si así lo deseaba. Y claro, Shanks jamás aceptaría eso, pero tal vez tomó esa oportunidad para hacer otra cosa, infiltrarse en Marilloa en busca de algo, tal vez un objeto en particular, tal vez respuestas sobre el mundo, pero para lograr esa meta tenía que revelar la ubicación de Roger. Desde mi punto de vista esto hace sentido según lo que dijo Shamrock, pues él mencionó que su hermano fue a vivir a Marilloa, pero que no se quedó porque no le gustó la vida ahí. Esa es la versión de Shamrock, pero la versión de Shanks sería que él engañó al gobierno haciéndoles creer que quería ir a vivir a Marilloa, pero tenía otro objetivo en mente. ¿Qué cosas habrá visto al husmear por el castillo Pangea? ¿Sabrá de la existencia de Imu o incluso de la habitación en la que está el sombrero de paja gigante? Es importante tener en cuenta que hay una alta probabilidad de que en algún momento Barba Blanca se enfrentara a Garling y este fuera quien le hizo la cicatriz en el pecho. Curiosamente, el lapso en el que ese enfrentamiento debió suceder coincide con el lapso en el que Shanks debió haber visitado Marilloa, de manera que creo que ambos eventos podrían estar conectados. Así que, aunque resultó que Shanks no habló con el Gorosei sobre cierto pirata, su historia no se volvió menos interesante y tengo mucha curiosidad por saber
¿Cuál fue su motivación para visitar la Ciudad Santa? ¿Habrá conocido a Garling? ¿Qué se habrán dicho? Y otra pregunta es, ¿cómo es que Shanks terminó en un cofre en Ghost Valley, pero Shamrock no? Hay muchas preguntas en torno a la familia Figarland que cada vez va tomando más protagonismo en la recta final de One Piece. No olvides darle like a este video si te gustó, escríbeme todas tus teorías con respecto al tema de Shanks y la familia Figarland y suscríbete al canal para que no te pierdas mis videos nuevos sobre One Piece. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su apoyo. En esta ocasión, especialmente agradezco a Ramón Parra, David Ginas, Luis Mira, Iván, Keiserex, Waldo, CH3Z93, Joscor 25, Chofócrates, Jarayuco 1, a López, Mugiwara, Ocelot, Soy Dani Barrios, Agustín, Maineragon, Diego Ahumada, Gonzil, Félix Alba, Cabanana, Sincro GR, Fiorella Paulini, Jessica Pérez, Gerhard Ditich, Emi, Hanna Hananomi, Pedro Teruel, M. Lamente, Yar, Talegod, Juanini, Enrique Molina, Sinques Hermoso, Mani, Gibran Villa, Charles de Ray, Jerónimo Angiolillo, Fabián Coelho, Edna Neme, Lucas García, L. Gabriel Peña, Roberto Sea, Jo Manuel Humano, César Omar, Juan, Gualastion, Brian Kirsinger, Fede Rodríguez, Ari Aguilar, Belino Josa, Amin Martínez, Figarland Garlinsey, El Dial Caprio, Facundo Elizondo, Alejandro González, Mauricio Ortega, Andrea Sanabria, Paulo Ulises, Abraham SL, Jesús Novelo, Safu del Meumaster y Zungold, Mortos MX, Daniel Cedeño, Bolas 24, Alberto García, Minor Alonso, Furia de Roja y Fede González. Haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción si deseas volverte miembro. Además de apoyar el canal, podrás tener acceso anticipado a mis videos y aparecer en los agradecimientos al final. Muchas gracias a todos por llegar hasta este punto y nos vemos en el próximo video.